Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad desarrollaremos un ejemplo aplicando la ley de Faraday. El enunciado dice lo siguiente: una bobina de 100 vueltas y 0.2 metros cuadrados de área transversal se hace girar a razón de 60 revoluciones por segundo en presencia de un campo magnético uniforme igual a 0.05 Tesla, perpendicular a su eje de giro. La resistencia del conductor de la bobina es de 0.5 ohmios y está conectada a una resistencia externa de 8 ohmios. Nos piden determinar una expresión de la FEM inducida en función del tiempo. Literal B, una expresión de la corriente que pasa por la resistencia siempre en función del tiempo. Y literal C, el gráfico de la FEM y la corriente inducida versus el tiempo. Para comenzar, analizaremos los datos que nos dice el enunciado. Por ejemplo, nos dice que n mayúscula es igual a 100, ya que ese es el número de vueltas. Nos dicen que tenemos una sección de área transversal de 0.2 metros cuadrados. También nos dan una velocidad angular. Nos dicen que es de 60 revoluciones por segundo. Para ello la debemos convertir. Le vamos a multiplicar 2pi radianes, indicando que esto es una revolución. De esa manera se eliminan las revoluciones y obtengo aproximadamente 377 radianes sobre segundo. También nos dan un dato de campo magnético que es igual a 0.05 Tesla. Nos dan un valor de una resistencia de bobina, le vamos a poner R minúscula, de 0.5 ohmios. Y la resistencia externa R mayúscula tiene un valor de 8 ohmios. ¿Cómo nos podemos imaginar esta resistencia? Pues ahí nos dicen que es la resistencia del conductor de la bobina. Debemos recordar que todo material presenta una resistencia. Podemos colocarla aquí pequeña y poner que esa R es la que es igual a 0.5 ohmios, mientras que la R mayúscula o la R externa tiene un valor de 8 ohmios. Para continuar, debemos analizar una ecuación que a mí me permita determinar lo que se está pidiendo en el literal A, donde me piden encontrar la FEM inducida. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley de inducción de Faraday. ¿Qué dice esta ley? Dice que la FEM es igual a menos la derivada o la razón de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. Pero hay que tener algo muy en claro. Esta ley aplica para una espira. Y siempre que nosotros tengamos una bobina que tiene n número de vueltas, en estas ecuaciones también aparece la n, ¿verdad? Porque se tiene que multiplicar por el número de espiras o el número de vueltas que tenga un embobinado. Para continuar, tenemos que tratar de encontrar o tratar de analizar esta expresión. Ya sabemos que n tiene el valor de 100, por lo que nos dan en los datos, pero ¿cómo encuentro la derivada del flujo respecto al tiempo? Para ello debemos recordar lo siguiente. El flujo magnético es igual al campo magnético multiplicando al área de la sección transversal bajo la cual está circulando por el coseno de teta. En esta ocasión, al estar girando, ese ángulo se transforma en un desplazamiento angular. Y como lo hemos visto en asignaturas anteriores como cinemática de partículas, podemos decir que el coseno de teta es igual a omega t. Eso se debe a que un desplazamiento angular es igual a la velocidad angular multiplicando con el tiempo. Para proseguir, podemos desarrollar la derivada. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de esto era derivar el flujo magnético respecto al tiempo. Entonces aquí ya tengo una ecuación que está en términos del tiempo y digo la derivada del flujo respecto al tiempo es igual, es constante b por a y la derivada de un coseno es menos el seno
de omega t por la derivada del argumento. La derivada de omega t solamente es omega. Luego esto yo lo puedo reescribir. La derivada del flujo respecto al tiempo lo puedo reescribir como menos w b por a por el seno de omega t. Y ahora sí, puedo responder al primero de los literales, donde me pedían que la FEM es igual a menos n por la derivada del flujo, que nos dio menos WBA seno de omega t. Aquí podemos ver que los signos menos se cancelan y la expresión para encontrar la FEM la puedo reescribir como la velocidad angular omega, n que es el número de vueltas, b que es el campo magnético, a que es el área, multiplicando al seno de omega t. Y de esta manera yo ya tengo la expresión, solamente tengo que sustituir. Por lo tanto, la FEM es igual, omega vale 377, el número de vueltas es 100, el campo magnético tiene un valor de 0.05, el área tiene un valor de 0.2 por el seno de 377 multiplicando al tiempo, ya que nos están pidiendo una expresión en términos del tiempo. Al operar todos estos números obtenemos 377. Multiplicando al seno de 377 t. Y ese sería el valor de la expresión de la FEM inducida. En otras palabras, la respuesta del literal A es que la FEM inducida es igual a 377 por el seno de 377 t. En el literal B me piden encontrar la misma expresión, pero ahora de la corriente que llega a circular en la resistencia externa. ¿Cómo puedo analizar esto? Puedo pensar que la bobina realmente me generó una FEM, es decir, un voltaje, ¿verdad? Y yo tengo dos resistencias. Tengo la resistencia pequeña, la resistencia del conductor, y tengo la resistencia externa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si se fijan, estas resistencias están en serie. Por lo tanto, yo puedo sacar una resistencia equivalente, que sería igual a decir a la R mayúscula más la R minúscula. Desde este punto de vista obtengo 8 ohmios más 0.5 ohmios. Eso es igual a 8.5 ohmios. ¿Y esto para qué me sirve? Debemos recordar que por la ley de Ohm, de forma macroscópica, yo puedo decir que la corriente es un voltaje sobre una resistencia. Entonces ahora el voltaje va a ser mi FEM y la resistencia va a ser la resistencia equivalente que acabo de obtener. Y de esa manera yo puedo resolver el literal B. Por lo tanto, puedo decir que la corriente es igual a la FEM, que tiene un valor de 377, el seno de 377t, todo ello sobre la resistencia equivalente, que tiene un valor de 8.5 ohmios. Al hacer la operación 377 entre 8.5 ohmios, yo tengo un valor de 44.4 el seno de 377t. Y con eso terminaría el segundo literal. Vamos a poner aquí la corriente es igual a 44.4 el seno de 377t. Algo que es muy importante es colocarle las unidades. Como es una FEM, se puede colocar que sus unidades son los voltios, mientras que en la corriente sus unidades son los amperios. Ahora bien, necesitamos entender o interpretar bien estas funciones antes de pasar al literal C. ¿Por qué razón? En el literal C me piden el gráfico de la FEM y de la corriente versus el tiempo. Si nos fijamos, ambas respuestas hemos obtenido una función senoidal. Por lo tanto, debemos recordar cuáles son las características de este tipo de funciones. Entonces, vamos a resolver
el literal C analizando E. Comenzaremos dibujando un plano coordenado para tener una mayor referencia de cómo quedarán nuestras gráficas. Ahora, me piden graficar dos cosas. Me piden la FEM respecto al tiempo y la corriente respecto al tiempo. Entonces vamos a colocar aquí el tiempo y en este eje vamos a colocar ambas cosas. Vamos a colocar de color celeste la FEM y sus unidades van a estar en voltios, y vamos a colocar de color amarillo la corriente y sus unidades están en amperios. Ahora, ¿cómo podemos graficar estas funciones? Primero debemos recordar varios conceptos, como la amplitud. La amplitud es el coeficiente que está fuera de la función trigonométrica. Eso indica el mayor y el menor valor que puede llegar a obtener la onda senoidal. Por lo tanto, en el voltaje, es decir, en la FEM, el valor máximo tiene que ser 377. Y el valor mínimo que puede llegar a alcanzar también tiene que ser menos 377. Y aquí indico de color celeste que está en voltaje. Ahora, para la corriente, el valor máximo o mínimo que puedo tener en su amplitud es el número o el coeficiente que está fuera del seno, significa 44.4. Como son ejes diferentes, lo puedo poner más o menos por acá y el otro más o menos por acá. Menos 44.4 y más 44.4. Ahora, ¿qué otra cosa necesito yo para poder graficar? Debemos recordar que este tipo de funciones tienen un periodo, ya que se denominan funciones periódicas. Ahora el periodo viene dado por 2pi sobre omega. Eso quiere decir que tengo que graficar 2pi sobre 377, y gracias a que en ambas ocasiones ese es el valor que tenemos acá. Eso nos da un valor aproximado de 16.6 milisegundos. Eso significa que entre 0 y 16.6 milisegundos yo voy a tener graficada una vez esa función. Vamos a colocar por acá que esto es 16.6 y las unidades serán milisegundos. Ahora tengo que partir ese intervalo o ese periodo en 4 para poder obtener una gráfica bastante cercana a la realidad. Entonces por acá vamos a colocar el valor de 8.3, que sería 16.6 entre 2. Por acá podemos poner 4.15, que sería la mitad del valor anterior. Y por acá podemos poner 12.4, lo vamos a dejar. Solo para tener una idea de cómo irá la función. Debemos recordar que este tipo de funciones, al no tener un desplazamiento y ser senoidales, comienzan en 0. Significa que ambas van a comenzar en el origen. Luego, la del voltaje, en el primer cuarto tiene que subir hasta su máxima capacidad, hasta 377. Luego, al llegar a la mitad, tiene que bajar y llegar a 0. Luego, al llegar al tercer cuarto, tiene que bajar y llegar a su mínimo, que es menos 377. Y luego tiene que subir hasta completar un ciclo y cumple con el primer periodo. Y esa sería la gráfica de la FEM. Luego tenemos que hacer exactamente lo mismo con la corriente, con la condición que no voy a llegar hasta 377, sino que la corriente, su amplitud es 44.4. Entonces obtendríamos una gráfica de esta forma. Más o menos así. Y este es un bosquejo bastante cercano a cómo se comporta la corriente y el voltaje en este tipo de ejercicios. A manera de extra, se les dice lo siguiente. Realmente este tipo de ejercicios, como encontramos la FEM, es una de las formas más comunes de obtener el valor de una fuente de corriente alterna o hecho por un generador de corriente alterno. Además,
podemos ver que en un circuito resistivo la corriente y el voltaje se encuentran en fase. Esa es la razón por la que son muy similares las gráficas, con la diferencia en que una y otra es su amplitud, el valor máximo que pueden llegar a tener respecto al tiempo. Y de esa manera concluimos con este ejercicio.